tanto de Aguascalientes como de Zacatecas. Aquí podemos ver, bueno, en el mapa, el estado de Aguascalientes y la zona verde claro, que es la Sierra Fría, y lo que es el Monte Grande es la zona verde oscuro. Como ven, ya es los límites entre Aguascalientes y Zacatecas. Bueno, una pequeña reseña histórica de la comunidad. En 1800 los indígenas del entonces pueblo de Jesús María hacen el denuncio de unas tierras realengas de los territorios de la hacienda de San Blas de Pabellón y el pueblo de San José de la Isla. San José de la Isla ahora es un pueblo que pertenece a Zacatecas, lo que desencadenaría en la conformación de una comunidad que explotaría el sitio de Monte Grande en la Sierra Fría para la producción de leña y carbón vegetal. Desde entonces se ha salvaguardado la propiedad comunal pasando por las leyes de reforma y los repartos agrarios de la posrevolución. Como vemos aquí en el mapa, entre el pueblo de San José de la Isla y la hacienda de San Blas de Pabellón. Sí. Contexto de los trabajos de conservación del Archivo Monte Grande. En el año 2022, el Archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, con recursos otorgados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, INDEP, comenzó el proyecto llamado Programa Integral de Reestructuración, Reacondicionamiento de Espacio de Consulta y Área de Trabajo, Proyecto Tecnológico y Desarrollo Archivístico, Conservación, Acceso y Divulgación del Patrimonio Documental bajo resguardo del Instituto Cultural de Aguascalientes. Bueno, este fue un proyecto que se hizo gracias a fondos de la Federación y, como dice el título, pues era para hacer una reestructuración del archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, donde se encuentra el taller de restauración. Fue en esta oportunidad cuando la comunidad de Monte Grande, a través del proyecto Geoparque Aspirante UNESCO Rutas del Agua, solicitó la incorporación de su archivo al proyecto para trabajar en su conservación. El archivo de la comunidad se compone de 17 expedientes, 5 del siglo XVIII, 16 del siglo XX, 39 planos impresos del siglo XX y un plano topográfico del siglo XIX. Bueno, lo que yo hice, el trabajo que yo hice fue la parte de restauración o conservación del archivo. ¿Qué es la conservación del patrimonio cultural? Tiene como medida salvaguardar el patrimonio cultural tangible, teniendo la metodología de reversibilidad, visibilidad, estabilidad, compatibilidad y retratabilidad. Esto quiere decir que nosotros lo que le hagamos al documento tiene que limitarse a estas 5 cosas. Los materiales deben de ser compatibles con el material original, se le debe dar estabilidad al documento original, debe ser visible la restauración, no podemos hacer pasar la restauración como si fuera la original, y debe ser reversible todos los materiales que nosotros aplicamos a los documentos. En el caso de la restauración de papel, pues engloba los textos impresos, que son libros, periódicos, revistas, manuscritos, dibujos, planos, grabados, carteles, entre otros. Y bueno, ya estos son los documentos del archivo de la comunidad. Lo primero que hacemos al tener el archivo, debemos de hacer, bueno, hay una entrega formal, un registro, un oficio, y ya cuando llega a nuestras manos, debemos de hacer una documentación de los archivos con fotografías y hacer un diagnóstico para determinar el estado de conservación de cada documento. Por ejemplo, estos son algunos de los documentos que nos llegaron y este es el estado en que llegaron. Ese es el plano del siglo XIX, de Isidoro Epstein, de 1856, que lo tenían enmarcado en vidrio y aluminio. Los procesos de la restauración son los siguientes. Primeramente tenemos que hacer una limpieza para retirar toda la suciedad acumulada de los documentos. Por ejemplo, este es un documento que al abrirlo, pues en la parte interior
estaba lleno de tierra, porque son documentos que tienen 20, 30 años, 40, 100 años, 150 años guardados. Y pues no sabemos en dónde han estado, en las bodegas que han estado. Nos hemos encontrado ejemplos de que pues a veces tienen bodegas en el piso, los documentos con humedad, amontonados, que no se han revisado en décadas, y pues eso hace que acumule mucha suciedad. Inclusive cuando están guardados pues es común que haya insectos, que haya roedores. Como ven, este documento en la parte del medio tenía expresiones de, parece que es un roedor, no sabemos exactamente, pero pues así nos encontramos muchos documentos. También hacemos limpieza con aspiradora. Cuando el documento es muy frágil, ponemos una malla para proteger el documento y que la fuerza de la aspiradora no traiga el papel. Y en este caso hicimos eso también. También lo hacemos cuando, pues como vieron que tiene excreciones de insectos o de roedores, pues es peligroso andarlos como limpiando con la brocha, sino es mejor aspirarlos y ya nos quitamos de ese problema. Bueno, la aspiradora también debe ser una aspiradora especial que tenga un depósito con agua, porque también a veces aspiramos lo que son esporas de microorganismos. Cuando la suciedad está muy adherida al papel, utilizamos esta técnica que son virutas de goma, que es una goma especial de restauración, y nosotros tenemos que frotar el papel por cuadrantes de 10 por 10 centímetros, y pues bueno, ese es el resultado de cómo termina la goma. En algunas ocasiones los documentos tienen microorganismos, presentan microorganismos. Cuando nosotros notamos eso, pues tenemos que aislar esos documentos, esos expedientes, para que no se propague esos microorganismos. Esto pasa cuando los documentos están en un área pues muy húmeda, cálida, y hace que en algunas ocasiones, por alguna razón, se haga la infección con microorganismos. Para resolver esta cuestión, nosotros tenemos que hacer una desinfección con un producto que se llama Citrix Restauración. Aplicamos ahí, como vemos, de manera local, y pues bueno, el producto nos garantiza que desinfecta el 99.9% los microorganismos. Pero nosotros no nos podemos confiar, y aún así, cuando un documento tiene ese tipo de infecciones, es en general, para la consulta de documentos antiguos tenemos que utilizar guantes y cubrebocas, tanto para proteger el documento como para protegernos a nosotros mismos. ¿Sigue? Después de que hacemos el proceso de limpieza, si los expedientes tienen agentes externos, pues debemos de retirar este tipo de agentes. ¿Qué son los agentes externos? Por ejemplo, en este caso, cintas masking tape, que es muy común, que yo creo que todos lo hemos hecho. Cuando se nos rompe una hoja, pues le ponemos un Durex, ¿no?, para unir la hoja y que ya no se siga limpiando. Pero en ese caso, bueno, los vamos retirando una por una. Pasa esto: después de años guardado del documento con la cinta Durex, ya el documento original, el papel, pues ya está dañado, ya presenta esa raya amarilla, esa línea, pues es del Durex, que el Durex se empezó a degradar y hizo que los componentes del Durex se pasaran al papel, y ya es imposible sacar eso, retirarlo del papel. Y para que no se siga dañando, pues nosotros tenemos que retirar eso. Sí. Es otro tipo de cinta. Yo tuve que humedecerlo un poco con una solución que se llama metilcelulosa, que también es un producto para restauración, y pues ir sacándolo poco a poco. Afortunadamente aquí la cinta no se adherió a las tintas y se pudo retirar sin dañar la tinta del documento. Una vez que retiramos las cintas, el engomado de la misma a veces se queda en el papel, y para retirarlo tenemos que hacer este tipo de trabajo, que es con una goma, bueno, específicamente esta goma, Mars Plastic. Ese va retirando la cinta, como que la va envolviendo, el engomado la va envolviendo,
y que se va retirando para que el documento quede ya sin el engomado y quede libre de engomado. Bueno, es el resultado de algunas cintas que retiramos. Y también retiramos las grapas y los clips. Esto pues también es muy común que cuando tienen un documento o tenemos, engrapamos el documento que es del mismo tema, pero con el tiempo esa grapa pues, se oxida, la oxidación pasa al papel, el clip también, y eso perjudica el documento, entonces nosotros tenemos que retirar. Y es así como quedó. Bueno, esta es la parte posterior del plano del siglo XVIII. Si ven la parte de arriba, todas esas manchas era el masking tape que en alguna ocasión lo pusieron con la intención de, pues como de darle un apoyo, un soporte, pero obviamente pues la gente de esa época, bueno, las que hicieron ese tipo de restauración, se puede decir, no sabía que ese pegamento, esa cinta, pues se iba a degradar y le iba a ocasionar más daño del que ya tenía el documento. Si ven la parte de abajo, ahí no colocaron cinta, sino que era otra hoja que colocaron y la pegaron alrededor, pero donde colocaron esa hoja, pues el documento se mantuvo sin degradarse como la parte de arriba. Y bueno, vamos a ver este ejemplo de que es el siguiente proceso, que son los refuerzos e injertos de papel japonés. Aquí vemos una hoja que está pues desprendida por la mitad y tiene varios fragmentos. Nosotros para unirla, tenemos que hacer primero colocar refuerzos de papel japonés. El papel japonés es un papel muy delgado que está hecho a base de algodón, que lo hacen en Japón, solamente allá tienen como ese conocimiento, y es libre de ácido. Si nosotros lo agregamos al documento original, el papel japonés no se degrada y no va a perjudicar el papel original. Para unirlo, lo hacemos con metilcelulosa, que es un gel que está hecho a base de la celulosa de la madera, que también es compatible con el papel que está hecho de madera o de algodón. Bueno, nosotros para aplicar el papel japonés tenemos que secarlo para no tener húmedo el documento. Y ya una vez que tenemos los refuerzos, tenemos que hacer injertos al documento para, entre comillas, rellenar la parte faltante. Aquí este documento lo ponemos en una mesa, un negatoscopio se llama, que es una mesa de luz, para poder resaltar la orilla, porque nosotros lo que tenemos que hacer es como una calca de la orilla del documento, para hacer como una especie de plantilla y poder poner un injerto. Este es el papel japonés de un gramaje mayor. Y este es el documento ya con el papel japonés grueso, ya está unido y ya se puede manipular para consulta, y pues ya le paramos un poco el riesgo de que a la hora de la manipulación se pueda romper. Si ven, por ejemplo, tiene unas manchas cafés, que también tenía cinta, pues esas manchas ya no se pueden quitar. Y aquí también quiero señalar que el papel japonés o los injertos, bueno, por la fotografía hace mucho contraste, es muy blanco y el documento original es un poquito más amarillo. El papel japonés es muy parecido al papel original, al color, pero eso no importa mucho, porque lo que se tiene que hacer es darle la fortaleza al documento. Este es como encontramos a veces el documento. Vamos armando un rompecabezas y termina ya unido, ¿no? Otro por favor. Este es como estaba antes y como quedó después de la restauración. Hay algunos documentos que estaban encuadernados y estaban separados los cuadernillos. Entonces, con los refuerzos y los injertos, volvemos a hacer cuadernillos para costurar el documento. Para hacer una nueva costura y hacer una nueva encuadernación. La que sigue. Este ya es el documento encuadernado. Esta hoja blanca del lado izquierdo es un injerto del tamaño de la hoja, porque ese documento tenía faltantes. En esta
bueno, para hacer los cuadernillos yo tenía que hacer estos injertos, también para ejemplificar y dar a notar que tiene faltantes el documento original, y en caso de que se encuentren las hojas originales, esta hoja que yo puse de injerto se puede retirar y colocar la hoja correspondiente. ¿Sí? Esta es una encuadernación con ya también del documento anterior. Y por último hacemos guardas de conservación. Para proteger los documentos, nosotros hacemos una guarda para resguardarla del polvo y de los rayos UV que le hacen mucho daño también al papel. La que sigue. Eso es otra guarda. La que sigue. Este es el plano que nosotros montamos en batería. La que sigue. Ese es el resultado. Como ven, ahí las manchas de humedad y de cinta pues no fue posible retirar. Hay algunos métodos que las hacen un poquito menos intensas, pero se tiene que sumergir en agua el documento, y en este caso el taller no cuenta con las tinas del tamaño para sumergir ese documento, pero aún así yo no lo haría porque, bueno, corre riesgo también las tintas originales, que son tintas ferrogálicas, de que se puedan, se hace un estudio y se comprueba si aguantan la humedad o no. Pero bueno, en este caso no se hizo ese procedimiento. ¿Sí? La caja de los documentos, esta parte del lado derecho que está como más café, es un compensador de la caja, porque como no rellenó la caja, pues para que no colapsaran los documentos con el tiempo y se fueran a volar. Y bueno, ya por último son los trabajos que se hicieron en el proyecto con el recurso del INDE, que se hizo una página de internet, un dominio del archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes. ¿Sí? Y los documentos digitalizados que se restauraron, pues ya se pueden consultar en internet, en la página del Instituto Cultural y del archivo. Aquí vemos arriba, seleccionamos el documento y podemos ya consultarlo sin necesidad de ir al sitio para manipularlo. Y bueno, este archivo es de la comunidad, pertenece a la comunidad y está en su salón comunitario, me parece. Hicimos una plática a la comunidad para presentar los trabajos que hicimos. Entregamos oficialmente el archivo y la plática que les comento. Y la que sigue, por favor. Y bueno, la entrega de documentos con la comunidad y la charla que algunas fuentes, y ya sería todo. Y bueno, el taller con trabajo el archivo, y sería todo.